Hola, buenas tardes. Bueno, ya veo que hay bastantes Buenas tardes, ya profe. conectados. Buenas tardes. Voy a ver si subo un poquito el volumen. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, se ¿Me escucha escuchan bien? bien. Sí. Sí, Sí, sí. profe, Bueno, sí. perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar con los temas de hoy. Vamos a ver un poco de pago por subrogación y el tema de cesión del lado pasivo de la relación obligacional. El pago con subrogación es una institución que para ustedes no es una novedad, no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque ya estuvimos viendo algunas aplicaciones cuando vimos pago, e incluso cuando ustedes vieron el parcial, vieron en varias preguntas vinculadas a este tema y a los efectos, porque es aplicable a la unidad de pago, ¿no es cierto? Cuando ustedes vieron. Simplemente es repasar un poquitito los contenidos de específicamente, ¿no es cierto?, el desarrollo más específico de esta figura del pago con subrogación de la sección 8 a partir del artículo 914. Entonces, ustedes recuerdan, hasta ahora por lo menos lo que ustedes saben, que cuando se da el pago con subrogación, cuando un tercero hace el pago. Hasta acá es lo que ustedes saben, que si un tercero hace el pago, una de las acciones que tiene ese tercero para recuperar lo pagado, ustedes aprendieron hasta ahora que una de las acciones era el pago con subrogación o algunas otras, ¿no es cierto?, que de acuerdo a las circunstancias podía utilizar. Efectivamente, siguiendo esa línea, retomando un poquito ese pensamiento y ese concepto que se vio en su momento, el artículo 914 define justamente el pago con subrogación y dice que el pago con subrogación le va a transmitir al tercero que hace el pago todos los derechos, acciones y garantías que tenía el antiguo acreedor, y esto le va a permitir ir contra el deudor, ¿sí? Por eso el 914 dice, el pago con subrogación, por subrogación, transmite al tercero que paga todos los derechos, acciones y garantías del acreedor. Y dice, la subrogación puede ser legal o convencional. Esto quiere decir que la subrogación puede operar de pleno derecho en los supuestos que la ley indica, subrogación por la ley, o en forma convencional, es decir, que las partes acuerden transmitirle ciertos derechos o ciertas garantías a el tercero que hace el pago, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la subrogación convencional, hay subrogación convencional con acuerdo del acreedor, es el acreedor el que le transmite al tercero todos los derechos, acciones y garantías, el propio acreedor que recibe el pago, y la otra subrogación es convencional por el deudor, es decir, es el deudor el que le va a transmitir a este tercero todos los derechos, acciones y garantías de su acreedor. Y ahora vamos a ver un poquito cómo funciona y en qué situaciones se ve este último supuesto, ¿no? Entonces, ustedes van a ver la figura del pago por subrogación desde el artículo 914 al 920. Allí tienen los límites, tienen los efectos, ¿sí? En la institución del pago con subrogación, ya les digo acá, se ve en forma específica, y van a ver que los supuestos de subrogación legal, muchos de ellos son los que ustedes vieron en la aplicación concreta de los ejemplos que estuvimos trabajando cuando analizamos la unidad de pago, del pago por tercero fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en esas ocasiones, en los casos de, por ejemplo, un tercero interesado que paga con consentimiento, en ignorancia o contra la voluntad, tercero interesado, se subrogan los derechos, tiene la subrogación legal. Cuando decíamos en aquella ocasión que cuando el tercero es no interesado, solo tenía la subrogación legal cuando era con consentimiento, ¿no? Cuando el pago se hacía con consentimiento o en ignorancia del deudor. Pero si el tercero era no interesado, es decir, que no sufría ningún perjuicio patrimonial por realizar el pago,
no tenía la subrogación legal, sino solamente tenía la acción de enriquecimiento sin causa. Esto ustedes lo recuerdan perfectamente, porque lo hemos trabajado mucho en esta primera parte, antes del parcial. Incluso ustedes han respondido varias preguntas vinculadas a eso en el examen. Entonces, fíjense, el 915 justamente va a señalar estos supuestos y va también a agregar otros, ¿no? La subrogación legal procede también cuando el sujeto está obligado con otros o por otros, ¿m? Es decir, realiza el pago porque tiene una relación o un vínculo, por ejemplo, una obligación solidaria, ustedes que vieron solidaria, el codeudor solidario que paga la totalidad, luego se subrogan los derechos del acreedor para exigirle la contribución, la parte y porción a cada uno de los codeudores solidarios, pero solamente en función de su cuota parte. Por eso en este ejemplo, que es la subrogación legal que tiene el codeudor solidario, que hace el pago y que satisface al acreedor y libera, rompe el vínculo obligacional, digamos, ¿no es cierto? Produce la satisfacción del acreedor, pero obviamente ese pago que extingue la obligación, los demás codeudores, esto lo vieron en solidarias, están obligados en su relación interna a aportarle su parte y porción a aquel codeudor solidario que hizo el pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué acción tiene ese codeudor solidario que hizo el pago? Por subrogación, adquiere los derechos, acciones y garantías para reclamarle a cada uno su cuota parte en la deuda. Fíjense, la subrogación legal, dice el artículo 915, es, por ejemplo, dice, la subrogación legal tiene lugar a favor del que paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros. En este caso que estamos explicando es con otros, codeudor solidario. Y esto que estábamos diciendo, el límite a la subrogación de los derechos, acciones y garantías, de lo que puede reclamar, está dado justamente por la medida de la parte y porción que cada codeudor debe aportar a ese codeudor que se hizo cargo del pago de la totalidad. ¿Y dónde sale esto de los límites? Fíjense, el 919, el inciso B, el codeudor de una obligación de sujeto plural solamente puede reclamar a los demás codeudores la parte que cada uno de ellos le corresponde cumplir. Ahí tienen el ejemplo que estábamos dando, ¿sí? Bien. Entonces dice, o por otros. Por ejemplo, en el caso de una fianza, ¿no? Un garante. Entonces el garante cumple con la obligación, paga lo que el deudor no ha hecho y se subrogan los derechos del acreedor para recuperar lo pagado, ¿no? Entonces, ese es el otro ejemplo. Punto B. Del tercero interesado o no, dice. O sea, ¿qué quiere decir esto? Este punto B se aplica para el tercero interesado, para supuestos de tercero interesado y para supuestos de terceros no interesados. Que paga con consentimiento, con asentimiento del deudor o en su ignorancia, que ya lo habíamos visto en la unidad de pago. El inciso C, el tercero interesado que paga aún contra la oposición del deudor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también de eso, e incluso en la clasecita pequeña de repaso que tuvimos el último día antes del parcial, que ustedes me hacían preguntas? Recuerdo que alguno de ustedes me preguntó el tema de las acciones, cómo era, y explicábamos justamente, ¿no es cierto?, que cuando el tercero era interesado, aún contra la voluntad del deudor, porque va a sufrir un perjuicio patrimonial, tiene la subrogación legal. Por eso, que solo tiene la opción en reemverso, no sería aplicable al interesado, porque el interesado va a optar por la subrogación legal para reclamar, para recuperar lo pagado. Del heredero con responsabilidad limitada que paga con sus fondos propios la deuda del causante, ¿no? Entonces, hay varios sucesores, varios herederos, hay una deuda en la sucesión, ¿no? Y bueno, y uno de los herederos paga la deuda del causante. Obviamente, después se va a subrogar, tener subrogación legal, y va a poder reclamarle a cada uno de los coherederos la cuota parte en la deuda. Porque después cuando veamos la transmisión de deudas, vamos a ver la transmisión del patrimonio completo que se da en el tema de las sucesiones, ¿no? Que se transmite patrimonio completo.
¿no? Todo el patrimonio. Créditos y deudas. Entonces, dentro de eso aparecen deudas que, bueno, puede ocurrir, como dice acá, que uno de los herederos pague con sus fondos propios, con su dinero, la deuda de la sucesión. Entonces, luego tendrá que reclamarle a cada coheredero en función de la cuota parte en la herencia. Fíjense, eso también es aplicable las reglas del artículo 919 porque dice límites a la subrogación legal. ¿Qué es lo que va a reclamar? La cuota parte a cada uno. Bien. Ahí tenemos los casos de subrogación legal que surgen del Código Civil. También hay otros casos de subrogación legal que no están en el 915, que están en el artículo 2320, ¿sí? Y 1592, que esos otros supuestos que lo van a ver en las distintas ramas o en los distintos civiles, oportunamente. Y después hay otro caso de subrogación legal que surge, pero ya no del código, sino de una ley especial, que es el de la ley de seguros, el artículo 80, donde plantea la subrogación, que los derechos que corresponden al asegurado contra un tercero. En razón del siniestro, se transfieren al asegurador, hasta el monto de la indemnización abonada. ¿Sí? O sea que puede la aseguradora reclamarle al causante del daño la indemnización que en función de ese contrato de seguros indemnizó al damnificado, lo abonado al damnificado en razón del hecho ilícito. Entonces, respecto del heredero, pueden apuntar así como referencia en el inciso D, para que lo vean como complemento, los artículos 2316, 2320 y 2321, que justamente habla de este tema, ¿no es cierto?, de las deudas en la sucesión. Bien, esto no es novedad para ustedes, todas estas instituciones, simplemente es un repaso y para que ustedes vean efectivamente cómo está regulado el tema de la subrogación legal. Luego tienen la subrogación convencional, ¿sí? Es decir, no es que de pleno derecho, o la ley indica cuáles son los casos, ¿sí? Sino que, en realidad, cuando hablamos de subrogación legal, es la ley me indica cuáles son los casos. O sea, solamente tiene subrogación legal los casos indicados por la ley. Pero puede haber subrogación legal a través de la convención de las partes. Por ahí si estamos en alguna situación donde no vemos con claridad que encuadre en alguno de los supuestos, entonces puede ocurrir la subrogación convencional, es decir, que el acreedor al recibir el pago por parte de un tercero, el acreedor le transmita en forma convencional, y esto tiene una forma contractual, digamos, hay una relación contractual donde se le transmiten todos los derechos, acciones y garantías a este tercero para que luego pueda recuperar lo pagado para el deudor. Eso es con el acreedor. Pero la otra modalidad que plantea la subrogación convencional del 917 es la subrogación convencional por el deudor. Es decir, no es el acreedor el que le va a transmitir los derechos, acciones y garantías al tercero que le está pagando, sino que acá es al revés, es decir, es el deudor que le va a transmitir, ¿no es cierto?, al tercero que le va a dar el dinero, que le va a prestar el dinero para cancelar esa obligación. Por eso habla de que el deudor va a otorgar subrogación convencional en favor del prestamista, de aquel que le presta el dinero para cancelar una obligación determinada. Por eso, el 917 exige ciertos requisitos para que esto pueda ocurrir, para garantizarle al préstamo, a ver, esperen, que acá me están preguntando algo en el chat y no lo veo bien, porque, a ver, esperen que voy a poner el chat ahí. Sesión de crédito y sesión de deuda, ¿no? Esto sí, es otra... Después vamos a ver sesión de deudas. No sé si quién me está preguntando. Terminamos con esto y empezamos con sesión de deudas. Sesión de créditos tocaba con otro docente, según el cronograma. No sé si lo llegaron a ver. Si no lo vieron, seguramente lo vieron. ¿Lo vieron? Sí, eso bueno, sí lo vimos.
Ah, de crédito sí. Sí. Bueno, Yo perfecto. tenía una pregunta sobre la subrogación convencional por el deudor que no me queda muy claro cómo es. Sí. No, Perfecto. no lo entiendo. Ahora lo vamos a explicar. Ahora lo vamos a explicar. Gracias. La subrogación legal por el deudor, tenemos el artículo 917. El deudor le paga al acreedor, ¿verdad? Es el deudor el que realiza el pago, para que ustedes entiendan cómo funciona. ¿Quién hace el pago? El deudor. Pero el deudor no lo hace con dinero propio. Lo hace con dinero de una persona que le prestó dinero. ¿Sí? El tercero, en vez de hacer el pago, lo único que hace es prestarle dinero al deudor. El deudor es quien hace el pago. Entonces es el deudor el que va a formalizar la transferencia, ¿no es cierto?, de toda la transmisión, propiamente dicha, de todos los derechos, acciones y garantías que tenía ese acreedor contra él a favor de este tercero. Este tercero es el prestamista, es quien le prestó el dinero. Por eso, el 917 dice, el deudor que paga al acreedor con fondos de terceros. La diferencia es entre el acreedor convencional con el acreedor y convencional con el deudor, es que en la subrogación convencional por el acreedor recibe directamente dinero del tercero, el tercero el que está pagando. En la subrogación convencional por parte del deudor, ¿sí? Es el deudor el que le va a hacer el pago al acreedor, pero no lo hace con su dinero, le tiene que pedir a otra persona. Esa persona es el que le presta el dinero, el tercero, el prestamista. Entonces, le presta el dinero para cancelar esa obligación. Entonces, en esa transmisión de derechos, acciones y garantías tiene que constar claramente que ese dinero que recibe es para pagar esa obligación, ¿sí? Porque si no, no le puede transmitir esos derechos. Por eso tiene que estar todo documentado. En el 917 dice, con pagos de terceros para subrogar al prestamista. Y para que los efectos previstos se den, es necesario que el préstamo, tanto el préstamo como el pago, consten en instrumentos con fecha cierta. Es decir, que el momento del pago y el instrumento del préstamo, por supuesto, esté documentado, ¿no es cierto? Esté en un instrumento público-privado con fecha cierta para poder transmitir los derechos. Tiene que demostrarse la relación de causalidad entre el préstamo de ese tercero que le da la plata para pagar y la existencia de esa obligación y el pago de esa obligación que se cancela. Porque al cancelar la obligación, esos derechos, acciones y garantías de ese acreedor se pueden transmitir. Si no, no se podrían transmitir, porque el acreedor estaría ahí esperando cobrar su crédito, ¿no es cierto? También en el recibo, dice, deben constar que los fondos pertenecen al subrogado. O sea, lo que se debe para que esta subrogación convencional, ese acuerdo de partes, esto es un vínculo contractual, pueda darse, debe estar todo documentado. Entonces, en el recibo también tiene que figurar como requisito que los fondos pertenecen al subrogado, a quien va a adquirir los derechos, acciones y garantías. El instrumento del préstamo, el dinero, ¿no es cierto? El instrumento donde consta el préstamo, el mutuo, dice, el instrumento del préstamo conste que con ese dinero se cumplirá la obligación del deudor, ¿sí? Es decir, es un préstamo con un fin determinado para pagar una determinada obligación, ¿sí? Una determinada deuda, debe constar la deuda que se va a cancelar con ese dinero. Por eso, esos incisos del 917, lo que va a requerir es que todo esté documentado, ¿sí? ¿Quién presta el dinero? ¿Qué obligación se paga? Que ese dinero es para pagar ese tipo de obligación, para cancelar esa obligación. El acreedor, a su vez, que recibe el dinero, tiene que también en el recibo constar de quién lo recibe y demás. Por eso habla de, tanto el inciso A, B y C, de instrumentos que demuestren esta relación de causalidad. Y de esta manera sí, se pueden transmitir todos los derechos y acciones de ese acreedor que fue satisfecho para que este tercero prestamista pueda reclamarle o pueda ejercer sus acciones y poder obtener la devolución, ¿no es cierto? Garantizarse la devolución del préstamo. Esto es un poco no sé si contesto la pregunta, pero esa es la diferencia que ustedes pueden notar entre el 916 y el 917.
Karen Méndez, ¿verdad? Me habías preguntado. ¿Te quedó claro, Karen? Sí, profe, gracias. Bien, bueno. Entonces, respecto de efectos y límites, es lo que estuvimos explicando, ¿no? Los límites del 919, los efectos. Y es cierto que en varias ocasiones dice también que pueden transferirse a través de la subrogación convencional ciertos derechos y ciertas garantías, ¿no? O sea, en general podemos decir se transfieren todos los derechos, acciones y garantías cuando hablamos de subrogación legal. Pero la convencional puede limitarse a ciertos derechos y ciertas garantías. Por eso el 919 se refiere también a esos límites. Bien, ahora vamos a entrar a otra figura, que es la figura de la cesión de deudas a partir del artículo 1632. Vamos al 1632. En el tema de la cesión de deudas, ustedes saben que, bueno, si tuvieron cesión de créditos, cesión de derechos habrán visto, concesión de créditos y todas sus referencias, en justamente que es el capítulo 26, disposiciones generales, a partir del 1614, la cesión de derechos, con la referencia a los efectos y demás. Seguidamente, en la sección 2, habla de cesión de deudas. Antes de comenzar a explicar un poquito cómo está regulado esto, ustedes saben que la transmisión de deudas no estaba regulada así específicamente en el Código de Vélez. Había algunos artículos sueltos que se referían o permitían la transmisión de deuda en algunos contratos y demás, pero no tenía una regulación específica, era una creación doctrinaria, ¿sí? Y bueno, por supuesto, esa creación doctrinaria fue aplicada por la jurisprudencia, y bueno, y finalmente en este código le dedican una regulación especial, ¿sí? A la cesión de créditos. Se incorpora la cesión de deudas. La cesión de deudas, básicamente, para que ustedes lo diferencien de la cesión de créditos, es digamos, es el cambio del sujeto pasivo de la relación de obligaciones, ¿sí? Es la transmisión del sujeto pasivo. Es decir, no hay, en la cesión de créditos vieron que se da en un cambio de sujeto activo. Acá, el cedente, digamos, ¿no es cierto?, la figura que se cede, el elemento de la relación obligacional que cambia es el sujeto pasivo, ¿sí? El deudor. Por eso dice cesión de deudas. Fíjense, nosotros vemos en la cesión de crédito, decíamos cedente cesionario, acreedor, y el nuevo acreedor que es el cesionario, el que quería el crédito, y el deudor es el cedido, la estructura, ¿no?, de la cesión de crédito que ustedes han visto. Bueno, aquí la estructura es el cedente es el deudor en la relación obligacional. El cesionario es un nuevo deudor, un tercero, un nuevo deudor que se incorpora en la relación obligacional, que puede o no, ahora vamos a ver, desplazar al deudor primitivo. Y el cedido es el acreedor. Les explico esto para poder entender el concepto que define el 1632. Nosotros tenemos la definición de cesión de deudas en el 1632. Y fíjense que en esta definición habla de tres sujetos, porque dice cesión de deuda cuando el acreedor, el deudor y el tercero acuerdan. Vamos a detenernos ahí. Por eso comencé con la comparación con la cesión de créditos. Acá dice, el deudor, el tercero y el acreedor acuerdan. Ustedes recordarán que cuando vieron cesión de créditos, las partes del contrato de cesión era el cedente y el cesionario. El deudor cedido no es parte en el contrato de cesión y solamente el cesionario debe notificar al deudor cedido para que pueda producirse el embargo del crédito en favor del cesionario. Eso es la estructura, lo que ustedes han visto en cesión de créditos, ¿verdad? Es decir, el contrato de cesión, las partes son cedente y cesionario. El deudor es cedido, no tiene que prestar el consentimiento, sino que va a ser notificado, ¿sí?, por el cesionario, para que pueda producirse ese efecto, el embargo del crédito en favor del cesionario.
yo les reitero esto para que ustedes vean claramente la diferencia con la cesión de deudas. Fíjense, en la cesión de deudas acá dice, el deudor, el tercero y el acreedor acuerdan, ¿sí? ¿Y qué es lo que acuerdan? Acuerdan que este tercero va a pagar la deuda. Y dice, sin que haya novación, es decir, cuando ustedes todavía no empezaron, me parece, con los medios extintivos, no, creo que no arrancamos todavía, o alguna, capaz que alguno vio alguna clase, pero la novación es un medio extintivo, que se transforma una obligación en otra, se extingue una y nace una nueva obligación. Entonces hay novaciones subjetivas por cambio de sujeto pasivo. Por eso dice sin que haya novación. Acá no se extingue ninguna relación obligacional. La relación obligacional queda intacta. Lo que se va a cambiar es la figura del lado pasivo, es decir, del obligado. ¿Y por qué dice los tres acuerdan? Porque obviamente en una relación obligacional al acreedor no le da lo mismo un deudor que otro. Porque la eventual insolvencia de alguno de ellos es una condición fundamental en la relación obligacional. ¿Sí? Entonces, el acreedor quiere asegurarse de que va a cobrar. No le causa gracia que le cambien un deudor sin que él tenga su consentimiento, porque dice, bueno, a ver, ¿me conviene esta persona o no? Si no, me quedo con el que tengo. Me aseguro el cumplimiento. O sea, el acreedor lo que va a pretender es asegurarse el cumplimiento. Entonces, la diferencia en la estructura de las partes que integran el contrato de cesión de deudas, el rol del acreedor es muy importante, porque el rol del acreedor, que es el cedido, tiene que aceptar, ¿sí? Tiene que prestar consentimiento, acordar, es parte en el contrato, ¿sí? Mientras que en la cesión de deudas, de créditos, perdón, el cedido que es el deudor, no es parte en el contrato. Primera diferencia. Decíamos que acá dice sin que haya novación, y lo aclaramos. ¿Por qué? Porque la cesión de deudas no es un medio extintivo, es un medio de transmisión de deuda. Y dice, si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Dice la última parte del 1632. Vamos a explicar un poquito esto. Decíamos que es fundamental que el acreedor preste consentimiento y acepte a ese tercero. Entonces hay dos maneras, dos clases de cesión de deudas. Asunción privativa de deudas o asunción acumulativa de deudas. La asunción privativa de deudas, ¿qué significa? El acreedor presta consentimiento, está de acuerdo con que ese tercero entre en la relación obligacional en lugar del deudor y libera al deudor primitivo. Lo libera. Ya no existe más el deudor primitivo. Continúa la relación obligacional con este tercero. Ahí tenemos una asunción privativa. Cuando libera definitivamente al deudor primitivo, la asunción, transmisión de deudas, es privativa. Pero puede decir el acreedor, no estoy convencido de liberar al deudor primitivo, acepto a este tercero, que se haga responsable también de la deuda, pero lo voy a mantener como coobligado. En ese caso hablamos de una figura que se llama asunción acumulativa de deudas. Acepta al tercero y queda como coobligado. Obviamente después vamos a ver un articulito que es el 1635, que dice promesa de liberación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una relación contractual, a su vez, donde el acreedor no tiene nada que ver, entre este tercero nuevo y el deudor, una promesa de liberación, un acuerdo, que este tercero se va a hacer cargo de la deuda. Pero fíjense que este artículo dice, si no presta conformidad para liberar al deudor, el tercero queda como codeudor subsidiario. Esto quiere decir que el acreedor, si llega el momento del vencimiento, el cumplimiento de la obligación, ¿no? El vencimiento de la deuda, y no hay cumplimiento, va
a iniciar acciones contra su deudor primitivo. Y si su deudor primitivo no realiza el pago, va a ir contra el tercero. Por eso dice subsidiario. Subsidiario quiere decir una vez que agotó la instancia de intentar el cobro con el deudor primitivo. Esto fue un cambio, ¿eh? Esta última parte, este criterio de tener al tercero como subsidiario, es un cambio. ¿Por qué? Porque la doctrina civilista no lo consideraba el tercero o el nuevo deudor, digamos, como subsidiario, sino al contrario, decía que primero tenía que ir el nuevo y el deudor era como una segunda instancia, ¿no? Posteriormente, en caso de que se frustre el cobro del tercero. Esto hubo un cambio de criterio. Hoy el Código Civil y Comercial considera que el tercero es subsidiario, que primero tiene que ir contra el deudor primitivo y luego contra el tercero si no logra cobrar con el deudor original. Decíamos de la promesa de liberación, porque fíjense, en 1635 dice, hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Es decir, paralelamente de esta sesión, de este acuerdo entre el deudor, el tercero y el acreedor, paralelamente hay un acuerdo, porque donde el acreedor dice, no, yo acepto este tercero, pero lo conservo como coobligado, no libero al deudor. Bueno, evidentemente hay un acuerdo paralelamente, o sea, otro contrato, entre el tercero y el deudor, donde el tercero se obliga a asumir, a pagar la deuda y asumir las responsabilidades. ¿Qué ocurre con ese acuerdo de promesa de liberación? Bueno, si el tercero no cumple, llega el momento del cumplimiento y no cumple, el acreedor demanda al deudor primitivo, como está indicado en el artículo. Bueno, evidentemente el deudor primitivo se ve perjudicado, porque dice, pero si yo acordé con el tercero que la deuda le iba a pagar él, ¿no? Entonces, esta promesa de liberación dice, justamente en la primera parte, dice, hay promesa de liberación si el tercero se obliga frente al deudor a cumplir la deuda en su lugar. Esta promesa solo vincula al tercero con el deudor. O sea, ¿qué tiene que hacer el deudor en ese caso? Si el tercero no cumple y deja que llega a la instancia de que el acreedor inicie las acciones del 730 y demanda al deudor primitivo, bueno, el deudor primitivo, en función de este pacto de liberación, puede demandar al tercero por daños y perjuicios y todas las consecuencias que le generó el incumplimiento. Pero después, claro, la pregunta es, ¿puede el acreedor demandar al tercero en forma directa? Bueno, acá dice, excepto que haya sido pactado como estipulación en favor de terceros. Si no fue pactado como estipulación en favor de terceros, el único vínculo que se genera de esta promesa de liberación es entre el deudor y el tercero, ¿no? Y el deudor va a ser el que, si se ve perjudicado porque no cumplió, lo puede demandar por daños y perjuicios y las consecuencias del incumplimiento contractual. Hay un articulito, que es el 1633, que trata de otra figura, que se llama expromisión, asunción de deuda, dice, o expromisión, donde dice que esto se da entre un acuerdo entre el acreedor y el tercero. ¿Sí? Aún puede ignorar el deudor ese acuerdo. O sea, el acuerdo es entre el deudor y el tercero, o sea, el acreedor y el tercero. Es decir, el acreedor recibe el pago del tercero, ¿sí? Y ahí no interviene el deudor, no es que el deudor le ofrece que este tercero, ¿no es cierto?, participe en este cambio, sino dice, hay asunción de deuda si un tercero acuerda solamente, ¿no es cierto?, con el acreedor, que éste paga la deuda, sin que haya, perdón, no, otro estoy diciendo, que si un tercero acuerda con el acreedor pagar la deuda de su deudor, ¿sí?, sin que haya novación. Por otro lado dice, si el acreedor no presta conformidad para la liberación del deudor, la asunción se tiene por rechazada. Acá vamos a explicar una cosita. Este es un acuerdo entre el acreedor y el tercero. O sea que
el tercero asume que va a pagar esa deuda. El acreedor puede decir, no, pero yo no voy a liberar al deudor primitivo porque no me convence, no estoy convencido, no son garantías suficientes, no estoy seguro, prefiero quedarme con el deudor primitivo. Bueno, en ese caso, esta figura de la expromisión dice, no es factible, no se puede concretar. Por eso dice, si no libera al deudor primitivo, la asunción se tiene por rechazada. En este caso, no es posible, no hay expromisión acumulativa. No es posible acumular la presencia del tercero y del deudor. ¿En qué supuesto puede darse? ¿No es cierto? La expromisión es una promesa de cumplimiento, ¿no? Promesa de pago. Y puede darse, por ejemplo, en algún supuesto donde el tercero tenga una deuda con el deudor, por otro motivo, y quiera compensarlo asumiendo esa deuda con el acreedor. Diga, bueno, está bien, yo te debo esto, pero no te preocupes, yo voy a arreglar con el acreedor y le voy a pagar. Y ahí quedamos saldada la compensación, ¿no? Compensamos una deuda nuestra. Otra puede ser que este tercero quiera hacerle un favor, ¿no es cierto?, una liberalidad, quiera beneficiarlo simplemente al deudor y decir, no, deja, esa deuda te la voy a pagar yo, ¿cierto? Y entonces el tercero hace el acuerdo directo con el acreedor. O puede ser que tenga interés en subrogarse en los derechos del acreedor, los derechos, acciones y garantías, para luego recuperar lo pagado. Pero son motivos que pueden generar esta figura. Lo que sí es cierto es que en el caso de la expromisión, que es el 1633, no es posible a la expromisión acumulativa. Por eso dice, la asunción se tiene por rechazada si el acreedor no quiere liberar al deudor primitivo. Acá es fundamental que el deudor primitivo quede liberado. Conformidad para la liberación del deudor. En los casos de los dos artículos anteriores, el deudor solo queda liberado si el acreedor lo admite expresamente. O sea que el acreedor debe manifestar expresamente la liberación del deudor. Esto es en cuanto a este tema, ¿no es cierto?, de la parte de la cesión de deudas en general y las diferencias que hemos visto con la cesión de crédito. También hay otras dos figuras. Una es la cesión de la posición contractual, que es la que le sigue en el orden numérica, que es el 1636. Y después hay otra forma de transmisión, también de deudas, que es la transmisión de todo el patrimonio en general. Entonces podemos hablar, en lo que se refiere a deudas, de tres figuras. La cesión de deudas, que hablamos recién, de forma individual, ¿no? Cesión de deudas individuales. La cesión de todo el contrato completo, todos los derechos y obligaciones del contrato completo, por eso dice cesión de posición contractual, es decir, un sujeto va a reemplazar a una de las partes en el contrato y se transmite todo el contrato completo, todos los derechos y todas las obligaciones, ¿sí? Comprendidas, cesión de posición contractual. Y la otra es la transmisión completa de todo el patrimonio, no solamente de un contrato. Entonces, vamos a ver un poquito este tema de la cesión de la posición contractual y de todo el patrimonio. En la cesión de la posición contractual, ustedes tienen el artículo 1636 y siguientes, y trata de en qué situaciones puede puede operar la cesión de la posición contractual. Entonces dice transmisión. En los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir a un tercero su posición contractual, dice, y las demás partes deben lo consienten, dice, perdón, contractual, si las demás partes lo consienten, simultáneamente o después, antes, simultáneo o después de la cesión. Esta primera parte, donde dice que en los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir la cesión de la posición contractual, es muy importante saber que todavía son contratos, ¿no es cierto?, que todavía no empezaron
a cumplirse, no tienen principio de ejecución, todavía son prestaciones pendientes, todavía no empezaron a cumplirse las prestaciones que surgen del contrato. Porque si se empezaron a cumplirse, entonces puedo transmitir una parte, o sea, lo que debo o puedo transmitir el crédito, ¿no? Pero acá son con prestaciones pendientes, es decir, todo el contrato. Por ejemplo, un boleto de compra-venta se firma entre dos personas, entre la persona A y la persona B, en principio, el boleto de compra-venta. Pero luego, la persona B, que es la compradora, quiere hacer un contrato de cesión de posesión contractual y le dice al vendedor, mira, este inmueble te lo va a comprar Juanita, entonces yo voy a hacer un contrato de cesión de posesión contractual en favor de Juanita, ¿no es cierto? Entonces hay dos contratos, yo quiero que ustedes entiendan esto. Está el contrato original, que se generó y que generó, ¿no es cierto?, las obligaciones, derechos y obligaciones, y por otro lado, otro contrato nuevo, que es donde se cede la posesión contractual. Entonces, con ese contrato nuevo, todos los derechos y obligaciones que tenía esa persona van a pasar a esta nueva. La cesión de la posesión contractual implica la presencia de dos contratos, el original y el contrato de cesión de posesión contractual. ¿Sí? También, bueno, habla acá de los efectos, del 1637, del rol, ¿no es cierto?, del cedente y cedido, porque acá el cedente, el comprador es el cedente, ¿no?, que cede sus derechos, sus obligaciones en favor de otra persona, que es la cedida, ¿no?, que es la que va a ocupar el lugar de comprador, ¿sí?, en la relación contractual. Y respecto de las garantías, fíjense que es muy similar esto, es muy similar al régimen de la cesión de créditos, porque dice, el cedente garantiza al cesionario la existencia y validez del contrato. Porque acá no se transmite el crédito, como en la cesión de créditos, se transmite el contrato. Entonces, ¿qué garantiza? Las garantías de evicción, ¿no? ¿Qué garantiza? La existencia y validez del contrato. El pacto por el cual el cedente no garantiza la existencia y validez del contrato se tiene por no escrito, dice. Si la nulidad de mi existencia se debe a un hecho imputable al cedente. Bueno, después dice, si el cedente garantiza el cumplimiento de las obligaciones de los otros contratantes, responde como fiador. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando cede el lugar contractual, en principio, como regla general, no garantiza el cumplimiento de la otra parte. Pero si garantiza el cumplimiento de la otra parte o de las obligaciones, en realidad lo que está haciendo es cumpliendo un rol de fiador de ese sujeto y de las obligaciones que asume. Porque como regla general no garantiza. Si lo garantiza, lo hace como fiador. Su rol, su figura es de fiador. En respecto de la transmisión contractual, por ejemplo, nosotros podemos ver que es muy importante que tenemos que tener claro que existan prestaciones recíprocas. Por eso el 1636 habla de contratos de ejecución diferida, de duración, ¿no?, de prestaciones pendientes, dice. Porque lo que se va a ceder es el contrato íntegro. El cedido, que es la otra parte, ¿sí?, esa permanece fija en la relación contractual, el cedido. Y el cedente es el que le va a transmitir al cesionario. Por otra parte, fíjense que tenemos algunos casos, ¿no es cierto? Podemos ver algunos casos de transmisión, de cesión de la posición contractual. Les voy a dar algunos ejemplos, a dónde los tengo. Por ejemplo, en la locación, ¿sí? Tenemos en la locación 1189 y 1190, ahí tenemos donde
la muerte del locatario, por ejemplo, ¿sí? Permite, ahí van a ver ustedes en los artículos, que si muere el locatario, ese contrato de locación puede continuar en cabeza, hasta la finalización del contrato, en cabeza de quien tuvo con el locatario un trato familiar ostensible y ocupaba la vivienda por el plazo que figura en el artículo, ¿no? Después, por muerte del locador, lo mismo, sus herederos, aun cuando vendan el inmueble, tienen derecho a conservar esa relación contractual hasta su finalización, ¿sí? Entonces hay un cambio, digamos, de transmisión. Acá hay una transmisión forzosa o legal, ¿no es cierto? Hay un cambio de sujetos en la relación contractual, porque el sujeto original que firmó el contrato, el locador, falleció. Bueno, entonces los herederos van a ocupar el lugar del locador y van a respetar la vigencia hasta que termine el contrato, durante toda su vigencia, a que el locatario pueda continuar con ese contrato, con la ejecución del mismo. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de los contratos que están pendientes y que han entrado en quiebra, cuando, si se considera la quiebra como un sujeto diferente del fallido, ¿no es cierto? El síndico va a ser el que va a administrar los actos, ¿no? Del concursado, del quebrado, del fallido. Entonces, en ese caso también tenemos otro caso de transmisión forzosa o legal de la cesión contractual, que está en el artículo 144 y 143 de la ley 24.522, ¿no? Otro supuesto donde esos contratos siguen en cabeza del concurso. También en el caso de la fusión de sociedades, ¿sí? Los contratos vigentes que se han celebrado con una determinada persona jurídica, luego se fusiona con otras personas jurídicas y esos contratos continúan. Artículo 82 y 83 de la Ley de Sociedades. Después tienen también, por ejemplo, otro caso de transmisión del establecimiento respecto de transferencia de establecimiento. En el caso de la ley laboral, la ley 20.744, artículo 225. El artículo 225 trata un supuesto de transferencia de establecimiento, cuando se transfiere el establecimiento. Entonces pasan al adquirente del establecimiento todas las obligaciones emergentes de los contratos de trabajo que estaban en ese establecimiento, y el contrato de trabajo continuará con el sucesor o el nuevo adquirente, y el trabajador continuará con su antigüedad adquirida y los derechos laborales correspondientes. Entonces ahí tenemos otro cambio en la posición contractual, ¿sí? Donde el contrato continúa, porque la finalidad de esto es, obviamente, garantizar la continuidad del contrato, y que la otra parte, que es la parte que no realiza la cesión, es decir, el cedido, habíamos dicho el ejemplo de la compraventa, por ejemplo, el vendedor, pueda concretar la venta, ¿sí? En este caso, los trabajadores, en el ejemplo que les di del contrato de trabajo, los trabajadores continúen en la relación laboral y se conserve esa fuente de trabajo. Es decir, hay finalidades económicas, finalidades jurídicas, intereses, que los acreedores tienen interés y derecho en conservar. Entonces, se utilizan a veces estas figuras. Hay en algunas disposiciones, algunas cuestiones donde la ley puede prohibir la cesión de posición contractual, pero eso en los casos donde la ley lo prohíba. ¿Sí? Ahí no procedería, por ejemplo, cuando hay una prohibición expresa de la ley, donde la ley dice, en estos casos no se puede ceder la posición contractual. Ahí tenemos algunos ejemplos, yo les digo los artículos como para que los vayan viendo como posibles. 444, 526, 527, 1510, 1518 en la franquicia, en la concesión. O sea, en algunos contratos
en algunos artículos puntuales dicen, en estos casos no procede, no es posible hacer una cesión de posición contractual. Pero mientras no esté prohibido, las partes pueden hacer uso de este cambio de cesión. Y la otra modalidad es la transferencia de todo el patrimonio, del patrimonio total. Fíjense, nosotros empezamos con la transferencia de la deuda, la cesión de la deuda sola, de una obligación. Después hablamos de la cesión de todo un contrato, con sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Y ahora el otro supuesto es la transmisión de la totalidad del patrimonio, de todos los bienes del sujeto, ¿sí? Se transfieren todos los bienes del sujeto, que obviamente incluyen los créditos e incluyen las deudas. ¿Cuáles son los casos de transmisión integral del patrimonio? Mortis causa, ¿no es cierto? Por sucesión mortis causa. Es decir, un sujeto muere y se transmiten por sucesión todos los bienes del causante, todos sus créditos, todas sus deudas, ¿sí? Entonces, por sucesión, se transmite la totalidad del patrimonio. Otra forma, también otro ejemplo, donde se transmite el patrimonio en forma integral, es el supuesto de la transferencia de fondos de comercio. Cuando se transfiere un fondo de comercio, hay una ley específica que lo regula, que es la ley 11.867. Esta ley 11.867 de transferencia del fondo de comercio exige en el artículo 4 que cuando se va a transferir un fondo de comercio se haga una publicación en el boletín oficial. ¿Por qué? Porque cuando se transfiere el fondo de comercio no se transfiere al adquirente las deudas de ese fondo. Entonces, la publicación del boletín oficial le va a garantizar a los acreedores que tengan deudas con el titular de ese fondo poder hacer valer esos créditos, ¿sí? Y solicitarlo a los agentes de retención que puedan retener las sumas debidas antes de operar la transferencia, antes que se pueda terminar de transferir ese fondo. Fíjense que esto lo establece el artículo 4, ¿sí? Es decir, la publicación del boletín oficial es para que los acreedores puedan solicitar la retención de sus créditos a los escribanos públicos, ¿no es cierto?, a los intervinientes o funcionarios que intervienen en la transmisión, y así poder hacer valer su derecho y cobrar su crédito. Otra forma donde se transfiere todo el patrimonio, ¿no es cierto?, donde se afecta todo el patrimonio, claro, exactamente Mercedes Escala, es así. En ese caso, por eso es la publicación, porque no se transmiten las deudas. Donde otro supuesto legal donde se transmite o se afecta todo el patrimonio es en la ley de concursos, ¿no? Entonces, hay un supuesto donde, previsto en la ley de concursos, del artículo 204 y 205 de la ley 24.522, yo le digo los números, ¿por qué? Porque yo sé que ustedes pueden ir tomando nota y pueden complementar, ¿no es cierto? Buscan la ley o buscan el artículo, ¿no es cierto?, en internet y lo pueden complementar. Entonces, por eso le doy los números y la ley para que ustedes encuentren los ejemplos, ¿sí? En la ley de concursos, cuando se produce la enajenación de la empresa como unidad, cuando se produce la enajenación de la empresa como unidad, el adquirente no se hace cargo de las deudas del fallido, ¿sí? Entonces ahí también la ley de concursos prevé una transmisión, una venta total, ¿no es cierto?, de la empresa como unidad, y el procedimiento lo prevé el artículo 205 y 204 inciso A de la ley 24.522. Es otro supuesto donde plantea esa cuestión, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan distinguir estas situaciones, estos ejemplos, ¿no? En donde puede darse cesión de posición contractual, como estuvimos viendo, algunos ejemplos, algunos casos de emisión forzada, ¿no? Los casos legales que les estuve leyendo o marcando en los artículos, y los casos también
de la transmisión de todo el patrimonio, porque en realidad, en definitiva, la transmisión de todo el patrimonio lo van a ver en profundidad en cada una de las áreas, ¿no? Es decir, sucesión lo van a ver en sucesiones, y el análisis profundo de la ley de concursos, con todos sus aspectos, lo van a ver en la materia concursos y quiebres, ¿no? Pero bueno, simplemente son ejemplos para que ustedes vean cómo se pueden, dónde, digamos, ¿no es cierto?, pueden aparecer estas deudas, o dónde pueden estar involucradas deudas que generen estas situaciones jurídicas, ¿sí? Así que bueno, yo por ahora los dejaría acá, la explicación de estas figuras, y si tienen alguna duda de esto o de alguno de los temas que han visto en estos días, me preguntan. No sé cómo van con la lectura del material y de cómo se van preparando para el examen, si van siguiendo las clases, me imagino que sí, que van siguiendo las clases. Sé que algunos por ahí no se conectan en este horario, pero ven el canal de YouTube luego, porque yo miro, no se crean que no miro, ¿eh? Yo subo al canal, miro el canal a ver cuántas visitas tiene. No solo mi clase, sino la clase del doctor Bruno y la clase de Claudia. Entonces ahí, por la cantidad de visitas, más o menos me doy cuenta cuántos han vuelto a ver la clase o finalmente la ven por primera vez por razones de tiempo, ¿no? Por supuesto, eso es una gran ayuda para ustedes, incluso para repasar, porque ocurre que a veces uno no toma nota de todo lo que escucha y dice, a ver qué ejemplos había dado, qué artículo dijo, y bueno, entonces uno vuelve al videíto, lo anota, entonces lo va a buscar a la ley y ahí lo puede leer claramente. Nosotros a veces no nos detenemos en leer todos los ejemplos para que no se extienda mucho, ¿no? Pero en realidad sí, yo he notado eso, ¿no? Que es muy importante, muy útil las grabaciones, y bueno, por lo que tengo entendido de la universidad, el primer cuatrimestre del año que viene será igual. Así que después del segundo no sabemos, todo depende, ¿no? Pero hasta ahora, aparentemente el rector nos ha dicho que el primer cuatrimestre va a seguir de esta forma. Que realmente como docente tengo que decir que ha dado muy buenos resultados, tanto para los alumnos como para los docentes, porque tienen eso, que justamente que ustedes pueden volver a ver las clases y anotar todas las dudas. Es de gran apoyo, de gran utilidad, además de la bibliografía, por supuesto, que ustedes leen, ¿no? Y eso, bueno, es como una tutoría permanente que tienen, y eso es muy valioso. Yo estuve hace poquito, la semana pasada, en un congreso virtual también, que organizó La Plata, el Congreso de Enseñanza del Derecho en época de pandemia. Todos los años organiza La Plata el Congreso de Enseñanza del Derecho, y este año, justamente por este motivo, fue todas las experiencias de todas las universidades en materia de enseñanza del derecho en épocas de pandemia, con todos los resultados y las estadísticas, y bueno, y fue muy interesante compartir con profesores de otras facultades todas estas técnicas, todas estas experiencias, las debilidades y las fortalezas, pero en general se puede decir que al alumno lo ha beneficiado muchísimo este sistema, ¿no? Tanto también para la evaluación, ¿no? La forma de evaluación por el campus y demás, también ha dado muy buenos resultados. Así que bueno, chicos, entonces quedamos así. Cualquier duda, ustedes saben que anotan las preguntas, y cualquier otro día, cualquier otra clase, no hay ningún problema. Ustedes saben que al final de la clase siempre preguntamos si quieren saber algo de algún temita o aclarar alguna cosita. Así que bueno, si no hay más nada, los saludo, que tengan una buena tarde, a descansar, a tomar un poquito de sol, que está muy bonito. Y suerte, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Gracias, profe. Buenas tardes.